hasta 3 nomás, doctor. ¿Listo? Bueno. Buenas noches a todos. Otra vez estamos en estos jueves de ASIN, que también se han convertido en viernes de ASIN. Mañana tendremos otra actividad. Pero el día de hoy queremos compartir con todos ustedes esta invitación especial que realizamos a un gran amigo y que nos va a hablar sobre los impactos de la infección por SARS-CoV-2, del COVID-19 en el sistema de salud, de cómo afecta a los techos, qué implicaciones tiene en el sistema de salud, en la gestión en el sistema de salud en tiempos de COVID. Y yo les quiero presentar a Carlos Felipe Muñoz Paredes. Carlos es médico cirujano, ha sido gerente de hospitales y es el gerente de consultor salud. Carlos, buenas noches, bienvenido y de nuevo mil gracias por aceptar nuestra invitación para que hablemos de todos estos temas que yo creo que es como la otra cara de la pandemia, o inclusive podría decir que es otra pandemia que tenemos con el COVID-19. Mil gracias. Con mucho gusto, doctor José Oñate. Es un placer para mí estar en esta reunión. Estoy compartiendo mi pantalla en este momento. ¿Podría, por favor, confirmarme que se está viendo? Sí, se ve perfecto. Muy bien, muchas gracias. Le agradezco a la Asociación Colombiana de Infectología, a usted personalmente y a todo su equipo, y le doy la bienvenida a todos los profesionales de todo el país que asisten a esta sesión. En la pantalla tenemos una agenda exhaustiva, quizá ambiciosa, si me permiten el término, pero me comprometo, por supuesto, con una reunión cargada de y ojalá muy interesante para todos ustedes. Y de antemano les expreso mi solidaridad y, por supuesto, la fuerza de todo el sector salud que se reúne en torno a ustedes, que son la primera línea de combate contra esta pandemia en Colombia, que gracias a ustedes y a sus equipos de trabajo estamos sacando adelante. Entonces, vámonos con la reunión. Voy a pasar muy rápidamente por los primeros temas, agradeciendo nuevamente a la Asociación Colombiana de Infectología por esta nueva vez en que tenemos la oportunidad de reunirnos en esta noche del jueves 16 de julio. Y ya el doctor Oñate les indicó que soy médico, soy payanés especialmente, y hace 14 años fundé esta compañía Consultor Salud, que voy a presentar en los próximos 15 segundos para ustedes. Básicamente, la reunión de hoy va a tutorial, que es lo que nos han pedido. Vamos a revisar presupuestos máximos, vamos a ver mucho de dinero, dónde está, a quién se le ha girado, en qué meses se le ha girado, cantidades, y vamos a ver cifras epidemiológicas y estadísticas, no de la pandemia, sino de infectología, que el equipo de Consultor Salud preparó especialmente para esta reunión. Entonces, Consultor Salud es una empresa que hace gerenciamiento de la información sectorial. Somos una empresa estrictamente de consultoría, somos privados, tenemos 2.2 millones de usuarios que consumen los servicios en distintos países y enviamos boletines electrónicos gratuitos cada semana de manera ininterrumpida los últimos 14 años, que ya llegan a 35 países y a más de 50.000 suscriptores. Muchas gracias a los que ya son usuarios nuestros. Nuestra compañía es de consultoría y acompañamos sociedades y asociaciones científicas, por ejemplo, la ACHO, que es la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología, y está la doctora Virginia Bello. Hacemos trabajos y publicaciones diarias en nuestro portal para pacientes, para profesionales de la hemato-oncología en Colombia y en Latinoamérica. Hacemos trabajos de Big Data anclados en analítica y predictibilidad. Lo tercero que hacemos es que somos la empresa más grande de educación sanitaria en Colombia. Tenemos una marca propia que se llama Formar Salud y tenemos disponibles una serie de contenidos de e-learning a la carta, todos dirigidos exclusivamente para el sector salud. Ahí vemos el curso de datos de epidemiología y acabamos de liberar hace un par de semanas la habilitación de servicios de salud completa
Y la corta actividad de consultor salud es que somos de base tecnológica y somos prestadores de servicios de telemedicina hace más de 5 años y prestamos más de 35.000 teleconsultas y telediagnósticos mensuales desde hace más de 3 años en más de 8 departamentos colombianos y ya ofrecemos servicios y estamos en Colombia, prestamos servicios en Perú y estamos en Ecuador y en las próximas semanas vamos a ingresar a Chile y Argentina. Bueno, muy bien, a lo que vinimos entonces, comencemos pues esta conferencia está más anidada en la pandemia que de costumbre, que las demás conferencias de actualización sectorial. Y entonces trajimos aquí los datos comparativos de ayer y de hoy. El día de ayer está en la parte superior, el día de hoy está aquí en la parte inferior. Y entonces los cambios son bien importantes. Ayer fallecían 189 personas, hoy 215 fallecidos, ya vamos en 173.000 casos confirmados. Y cuando miramos los fallecimientos por la georreferenciación, entonces cada día es muy cambiante. En el lado izquierdo está ayer, en el lado derecho está hoy, esto es hoy. Y ayer y hoy Bogotá sigue punteando en este tema de la mortalidad por COVID. El segundo, ayer y hoy ha sido Barranquilla. Y ya está muy cerca, donde está usted, doctor Oñate, el Valle del Cauca, Cali, que ayer tenía 16 fallecimientos y hoy ya va en 24 fallecimientos. Y cuando miramos los fallecimientos por grupos etarios, a la izquierda ayer, a la derecha hoy nuevamente, entonces encontramos que ayer el pico estuvo entre 60 y 69 y hoy el pico de fallecimientos estuvo entre 70 y 79. Sin embargo, es evidente que hay, digamos, un volumen más importante de fallecidos a partir de los 50 años, como lo estamos viendo claramente en la pantalla. Y finalmente, cuando quisimos hacer el rastreo de unidades de cuidados intensivos, izquierda ayer, derecha hoy, pues ayer teníamos 131 UCIs comprometidas, hoy ya vamos en 1.050 y 1.031 UCIs comprometidas. Estamos consumiendo muy rápidamente este recurso valioso en el que ustedes son herramientas humanas fundamentales y esas UCI en el día de hoy están en su inmensa mayoría en la década de 60 a 69 y seguido de 50 a 59, que es el hallazgo más importante del día de hoy. Muy bien, para comenzar esta disertación entonces quisimos meternos primero en el aseguramiento y esto es un rastreo al mes pasado. Aquí tenemos junio de este año y diciembre del año pasado y también teníamos diciembre del año anterior, para que noten ustedes unas cosas muy inquietantes que seguramente ya tienen un impacto pandémico y lo que estamos viendo aquí, como se está pintando en las distintas palabras que están apareciendo allí, es lo siguiente. Noten que en el régimen contributivo en diciembre teníamos 22.9 millones de personas aseguradas y en junio ya caímos a 22 millones, es decir, que perdimos cerca de 900.000 personas entre cotizantes y beneficiarios del contributivo, casi 1 millón de personas ya. Pero en el régimen subsidiado los hallazgos son mucho más inquietantes porque subimos de 22.8 a 24.3 millones, es decir, que aumentó la pobreza, aumentó la vulnerabilidad en este semestre en más de 1.5 millones de colombianos. Eso requiere una revisión de macroeconomía sistémica porque pues la gente vulnerable no cotiza y somos nosotros los cotizantes del contributivo que apalancamos en parte esto, pero además hay que rescatar recursos extraordinarios del presupuesto general de la nación que garanticen esta transformación equivocada que está sufriendo el sistema de salud colombiano con la pérdida de empleabilidad, el empobrecimiento y el declive macroeconómico que están viendo en pantalla de nuestro sistema. Los regímenes especiales o de excepción se mantienen en una meseta no cambiante y más o menos en los últimos años nos hemos mantenido entre 2.1 y 2.2 millones de personas. Cuando pasamos y miramos entonces el aseguramiento de las grandes aseguradoras, pues nos damos cuenta, voy a cambiar aquí de foco para poderles mostrar que la nueva EPS sigue creciendo aproximadamente entre 90 y 100.000 afiliados cada mes. Es extraordinario el crecimiento de esta EPS. Esta nueva EPS ya es el 17% del aseguramiento contributivo y es el 11.8% del aseguramiento subsidiado, ya es la más grande
en cada uno de los regímenes, y en su orden siguen Sura, Sanitas, Salud Total y Cosalud, y Medimás sigue perdiendo muchos, 6 millones, ahora está en 2,5 millones, y ya inclusive la superó Cosalud, que es la EPS más grande de lo que antes llamábamos exclusivamente el régimen subsidiado. La carta del aseguramiento en la que no me quiero detener porque son aseguradoras más pequeñas. También quería mostrar para ustedes las pirámides demográficas. En el lado izquierdo están viendo ustedes el régimen contributivo, en el lado derecho el régimen subsidiado. En ambas se ancla el fenómeno del envejecimiento colombiana, que envejece a más velocidad que el resto de países latinoamericanos. Sin embargo, notan ustedes que la gente del contributivo está un poco más envejecida, la gente del subsidiado es mucho más joven, y en los hombres de radiología como un signo del hacha, y es que hay una pérdida un poco inexplicable, si se quiere, de una población cuando salta de 15 a 19 a 20 a 29 años, y eso puede ser por migraciones, por violencia en ese grupo tan vulnerable. Y por supuesto en las cúspides encontramos un ensanchamiento en donde prevalecen y dominan las mujeres que viven más años que los hombres, pero la población colombiana envejece más a expensas de las mujeres. Muy bien. Para esta reunión, entonces, nos pareció interesante mostrarles 2 o 3 láminas muy rápidas de las enfermedades infecciosas para que ustedes perciban lo que seguramente sospechan. Pero queríamos, digamos, anclar esta idea en sus mentes comenzando la reunión. Este es un detalle de todos los pacientes que han sido atendidos desde enero del año 2019 hasta mayo de este año 2020. Entonces quiero rescatar aquí que normalmente teníamos una especie de meseta de pacientes que estaban alrededor de 400,000 pacientes atendidos cada mes con alguna enfermedad infecciosa. En algunos meses hacíamos unas puntas infecciosas, como en el mes de julio, por ejemplo. Esto podría deberse, por ejemplo, en los picos que tenemos con dengue y otras enfermedades infecciosas de interés en salud pública que rastrea el Civigila, por ejemplo. Pero luego, por supuesto, en diciembre decae la asistencia porque se van de vacaciones pacientes y médicos, y luego hay un repunte de la atención de las enfermedades infecciosas en enero, febrero, y aquí están ustedes observando, no sé si por primera vez, el impacto COVID sobre su público objetivo, sus pacientes target. La caída es astronómica. Ustedes tenían y estaban atendiendo en el mes de febrero un poco más de 540,000 pacientes cada mes, y luego en marzo solo atendieron 300,000, y luego en abril atendieron algo así como 120,000, y en mayo. O sea, eso que están viendo ustedes allí es lo que un poco más adelante les voy a platicar, es lo que denominamos la segunda ola del COVID. El COVID tiene 4 olas que les voy a explicar un poco más adelante. Y esta y la siguiente, y con eso termino esto porque no quería ser muy intenso comenzando. Nosotros hacemos estudios de Big Data sobre todos los pacientes colombianos y todas las patologías colombianas para distintas compañías. Y entonces estamos aquí, quisimos mostrar sus pacientes con enfermedades infecciosas, dónde eran atendidos, en qué tipo de régimen. Y entonces, indudablemente, la mayoría son del régimen contributivo. En el 2019 fueron 2,2 millones de pacientes atendidos y en el subsidiado 1,6. Y hay algunos, pocos, decenas de miles, en excepción o especiales, que son policía, militares, maestros, 76,000. Y en medicinas prepagadas apenas 44,000 pacientes. Me parece que solamente como un comentario de consultoría especial para ustedes, estos 2 regímenes especiales y medicinas prepagadas y planes complementarios pueden, especialmente los últimos hacia el futuro, despegar como una unidad de atención especial creciente, de negocios, si se quiere, especiales crecientes. Al lado derecho está el rastreo hasta el mes de mayo de la cantidad de pacientes que están en cada uno de los regímenes, y simplemente quisimos entonces graficar para que se hiciera mucho más evidente la diferencia que hay entre el atender pacientes en el contributivo y atender pacientes en el régimen subsidiado. Quiero que no se asombren demasiado
pero en Consultor Salud hemos hallado como un comportamiento bastante coherente, digamos, y también inequitativo entre las personas del subsidiado y del contributivo. Parece que fueran más atendidas por más IPS, además, ciertas patologías en el contributivo, en tanto que otras muy especialmente en el subsidiado. Pero no te ha pasado nada raro, ni está sangrando. Con algunas gráficas adicionales. Ahora me quiero meter, para ponerles otro ejemplo, lo anterior era CISPRO, pero ahora les quiero mostrar prescripciones que hacemos y que ahora se atienden con cargo a presupuestos máximos, pero traje el ejemplo de oncología aquí para ustedes. No es infectología, es oncología, pero valga la pena este tipo de análisis para que veamos qué está pasando con esas prescripciones especiales para estos pacientes. Entonces, miren, también los pacientes oncológicos venían como en unas mesetas controlados. Lo azul es el número de personas, lo naranja son las prescripciones, pero las personas más o menos con patologías oncológicas se acercaban cada mes a 4.000 atenciones, y luego en marzo cayeron, y luego en abril cayeron, pero aquí en oncología y en MIPRES hay un rebote evidente asistencial en mayo y junio que prácticamente equilibra el impacto de la pandemia, y estas personas están siendo atendidas. Entre otras cosas, quiero mencionar, por ejemplo, que los pacientes de oncología en Colombia, hasta hace 15 días que hicimos el último rastreo con la ACHO, el 60.5% de ellos ya son atendidos a través de telemedicina. Repito, el 60.5%. Eso es increíble. Check. Bien hecho por Colombia, digo yo, porque por sus médicos, por sus IPS, por sus EPS, que se han fajado en esa asistencia a sus pacientes. Aquí les quería mostrar un rastreo que hicimos de dónde están los pacientes oncológicos en el año 2020. Y si queremos hacer una media de los pacientes, aquí estaría el 50%. Yo me imagino que ustedes también, esto lo podríamos hacer para infectología sin problema, como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, en esos tres regiones, entes territoriales, está el 50% de los pacientes que estamos atendiendo cada mes en oncología. Eso es verdaderamente asombroso. Y en esta siguiente lámina les estoy mostrando en dónde están asegurados esos pacientes oncológicos que están atendiéndose en MIPRES. Miren que el 50% otra vez están en 3 EPS nada más. 9 EPS, Sura y Sanitas. Increíble. Están solo en 3 departamentos y 3 EPS, y ahí se atiende la mitad de la oncología del país. Es muy llamativo. Finalmente, rastreamos prestadores. Esto es un poco un desfogue de las ideas que tenemos en Consultor Salud, de las cosas que uno tiene que investigar para tomar decisiones, por ejemplo, dentro de las sociedades científicas. Y aquí tenemos el 50% de los pacientes oncológicos que llegaría aquí, se atiende en solo 4 IPS del país. En MIPRES, repito. Entonces serían en el Hospital San Ignacio, en la Fundación Valle del Lilí, en la Clínica Universitaria Colombia y en el Instituto Nacional de Cancerología. Nos parece absolutamente llamativo. Son datos, los datos hablan, con los datos uno toma decisiones. Y aquí se repite la historia de que prescribimos más pacientes del régimen contributivo que del régimen subsidiado. Eso es inexplicable. Digamos, ahí hay una inequidad, ahí hay unas guías diferentes. Estamos tratando de llegar a unos estudios adicionales. Y por supuesto, aquí está el rastreo que hicimos de prestadores privados en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado, muchos menos prestadores, también la mayoría privados y muy pocos públicos, lo cual podría ser parte de la excusa de estas diferencias. Bien, espero haber motivado este comienzo de la reunión con datos que nos dejen explorar para tomar decisiones de qué está ocurriendo, por qué y qué cosas deberíamos preguntarnos hacia el futuro. Y entonces ahora me quiero meter un poco con el tema económico, que es tan importante y que está tan mal manejado en el país, para darles a ustedes certidumbres, algunas certezas de qué es lo que está pasando con la plata. Lo primero que quiero decir aquí es que ahora más dinero hemos manejado en el sistema de salud. Nunca en los últimos 26 años del sistema las EPS y los prestadores habían recibido tal cantidad de recursos. Pongan mucha atención porque tenemos datos de hace solo 24 horas que espero sean de altísimo interés, independientemente de si usted sea un profesional independiente o usted esté dentro de una institución privada o pública
Entonces miren el mes de marzo. Voy a ir marzo, abril y mayo y espero no aburrirlos porque son gráficas muy contundentes. Entonces miren que marzo fue el mes en donde más plata se ha girado hasta ahora. La plata es asombrosa, fueron 5.2 billones de pesos y fue tanto dinero porque en este mes precisamente se le dieron anticipos a las EPS en marzo, anticipados los meses de marzo, abril y mayo de presupuestos máximos, o sea, las arcas, los bancos de las EPS se llenaron de dinero para estos servicios. Y entonces, el 84% en ingresos operacionales, lo que antes llamábamos solo UPC, y el 16% fueron de presupuestos máximos, uno de los temas que hoy estoy tocando aquí. Unos días después de esta lámina, la superintendencia dijo que ya los presupuestos máximos también eran ingreso operacional de las EPS, pero aquí nos pareció muy diciente, muy inteligente presentarles a ustedes esta nueva tajada. Esta es la primera vez que el país ve que a las EPS se les engruesa el bolsillo financiero para pagar servicios para que ustedes prestan. Y luego lo quisimos comparar con abril, que es este que apareció aquí a la derecha, y en abril, como ya se había girado el anticipo en marzo, pues se angostó un poco el giro, que no es nada pequeño, de 3.6 billones para las EPS, es una cantidad enorme de dinero, y el 3.6 de estos billones fueron ingreso operacional, casi todo fue ingreso operacional. Ahora bien, si volvemos a marzo, que fueron 5.2 billones, ¿qué hicieron las EPS con estos recursos? La pregunta se responde así. 4.1 de esos 5.2 se pagaron a prestadores y 1 billón se volvió inversión. ¿Qué es inversión, Carlos Felipe? Inversión es que las EPS están obligadas a constituir reservas técnicas líquidas para obligaciones conocidas y no conocidas, para cumplir con su habilitación financiera. Entonces, pagaron 4.1 y guardaron para pagarles a ustedes también 1 billón en reservas técnicas líquidas. Y ahora, ese dinero, ¿cómo se giró? Atentos, porque aquí está el detalle de que no, la gente dice, no, las EPS no pagan, no giran. No es tan cierto. Pues miren qué pasó en marzo. Esos 4.1 billones se le giró el 60% a IPS privadas, el 18% a otros proveedores, entiéndase otros proveedores, operadores logísticos, la industria farmacéutica, todos los equipamientos y las dotaciones. El 17% se va para las remanentes mucho menores que se están girando como los están viendo ustedes allí. O sea que esa lámina también nos indica que nuestro sistema de salud es un sistema mixto, pero de una gigantesca preponderancia privada. Nuestro sistema prácticamente es privado, con excepción de este 17% que se le gira a las empresas sociales del Estado. Cuando lo comparamos con abril, que salió ahí a su derecha, el comportamiento es muy parecido, entonces quiero decir que se está girando más o menos los mismos porcentajes cada mes. Y atentos con esta lámina que creo que jamás la han visto. Cuando nosotros en Consultor Salud también la vimos la primera vez, nos sorprendió potentemente porque dice lo siguiente: ¿en qué departamentos se queda el dinero de la salud? Y cuando digo el dinero de la salud, estoy hablando del dinero de UPC y el dinero, todo el dinero que tienen las EPS, que ya lo reciben completo desde marzo. Entonces noten aquí que hay 3 entes territoriales que se llevan casi toda la torta. Esos son Bogotá. En azul oscuro son IPS privadas, lo que está como en diamante serían las IPS públicas. Entonces noten que en marzo casi todo el dinero se quedó en Bogotá, Antioquia y Valle, y luego hay una caída en Catarata. Muy lejos está Atlántico, Santander, Bolívar. Es decir, que el dinero no sigue la ley de la demografía en salud, sino que el dinero en salud sigue la ley de la oferta y la demanda y la capacidad de negociación. Eso dice la cifra. Y miren lo que ocurre en marzo, en abril. En abril la situación es bastante interesante. Siguen punteando los mismos 3, pero a diferencia de marzo, Antioquia, que son las IPS privadas aquí, incluso capturan más recursos del aseguramiento de UPC y presupuestos máximos que Bogotá. Absolutamente extraordinario el dato, muy llamativo para hacer estudios.
de cuáles son los comportamientos, modelos de atención, modelos de contratación, flujos de pago que está teniendo Antioquia para tener esta caracterización que les estoy mostrando en la noche de hoy. Pero bien, tenemos datos de ayer, solo de ayer, esto está fresco, esto creo que el país no lo ha visto, es la primera vez que Consultor Salud presenta estas cifras, y entonces atentos que aquí ya consolidamos marzo, abril y mayo, todos los dineros de presupuestos máximos y de UPC. Y entonces, ¿a qué EPS se les giró más dinero? Pues indudablemente, dos en este trimestre recibió la 9 EPS. Luego la que más dinero recibió fue Sanitas, 1.3 billones. Luego estuvo Sura, 1 billón. Luego Famisanar, 853.000. Y el quinto en discordia sería Medimás, que recibió 827.000 millones. Así se comportó el primer trimestre. En este trimestre ya estoy contando presupuestos máximos. Pero además, entonces, queríamos entender, según el tipo de proveedor, a dónde habían ido todos estos recursos. Y entonces sucede que 7 billones de pesos se fueron a IPS privadas. Atentos, 7 billones de pesos en el trimestre marzo-mayo le engrosaron las arcas de las IPS privadas. Repito, nunca en la historia del país se había girado tal cantidad de recursos tan oportunamente como estoy mostrando aquí. O sea, no supongo, estoy mostrando el dato. Después están las IPS públicas, que serían 2.5 billones. Después están otros, en donde ya mencioné que los otros eran proveedores, industrias farmacéuticas. Y después están IPS, operadores logísticos. Aquí están los operadores logísticos. Y enseguida están otro tipo de personas naturales y otros menores. Muy bien. En ese tipo de proveedor, bueno, aquí es la misma, pero ya vuelto una tabla donde estoy mostrando que el total del giro de este trimestre ascendió a la asombrosa cifra de 13.6 billones de pesos. Desde ahí yo podría hacer una primera reflexión importante, y es, si tú eres un prestador, si a ti te deben o te debían una cantidad muy importante de dinero, estoy seguro que esta catarata de recursos tiene que haber impactado positivamente tus estados financieros. Si no fue así, pellizcarse inmediatamente sin anestesia, porque entonces tu equipo de gestión, tu equipo de contratación, tu equipo de alta gerencia está fallando en algo, porque entonces en otras IPS fue a parar este dinero que fue tan abundante. Pero que llegó, llegó. Muy bien. Aquí tenemos el total, aquí está un top en este trimestre, marzo, abril y mayo, cuáles fueron las IPS públicas que más recibieron recursos. Impresionante, ¿no? Aquí está el Evaristo García, recibió 71.000 millones. La subred Centro Oriente aquí en Bogotá, 64.000. La subred Salud Norte, 62.000. El Instituto Nacional de Cancerología, 57.000. Y aquí el top 5, la subred Sur, 55.000. O sea que a los hospitales públicos también les está llegando dinero. Por supuesto, están viendo ustedes allí que muchos de ellos, en Bogotá especialmente, son integración vertical de la empresa, de la EPS propia de Bogotá. Pero en el Evaristo García, que saca la cara por los hospitales públicos del país, la situación es absolutamente extraordinaria y benéfica. Yo no sé si ustedes conocían el dato. Pero ahí veo hoy con las IPS privadas. ¿Qué pasó con el top 5 aquí de marzo, abril y mayo? ¿A quiénes les llegó y cuánto les llegó? Quitémonos el sombrero con la Caja Colombiana del Subsidio Familiar, con el subsidio, 470.000 millones. Esto es una integración vertical. Casi vendió medio billón de pesos en un trimestre. Es extraordinario ese comportamiento. Cafán, otra integración vertical, 272.000 millones. El tercero es la clínica Colsanitas, otra integración vertical, 155.000 millones. Medicarte, medicamentos, 120.000. Y luego está la Fundación Valle de Lili, y ahí están los 5 primeros, 112.000 millones de pesos. Extraordinario comportamiento, mucho dinero en pocos actores. Hay que decirlo de una manera contundente. Mucho dinero en pocos actores. Ustedes recuerden que hay un poco más de 10.000 IPS en Colombia, y muy seguramente el volumen más importante se está quedando aproximadamente en
156 IPS, que son las que rastrea regularmente Consultor Salud cada periodo. Y aquí están, pues, un resumen, si fuéramos solo a mirar IPS públicas y privadas, a IPS públicas y privadas se les giró en el trimestre 10.4 billones, 7.9 a las privadas, 2.5 a las IPS públicas. Y aquí está otra vez en el trimestre completo el giro de los departamentos y se comporta lo mismo que les había mostrado. Bogotá, Antioquia y Valle asombrosamente muy lejos de todos los demás, asombrosamente muy lejos. Y luego aparece en el cuarto ranking Santander y en el quinto estaría el Atlántico. Llama poderosamente la atención eso. Habría que estudiar, como ya lo dije, los modelos. Cambio de tercio y me voy un poco a ver las EPS en su situación financiera. Prometo que esto va a ser muy breve, pero también de mucho interés, porque ustedes están hablando de presupuestos máximos y los presupuestos máximos están en los pagadores. Y ahora el único pagador es su EPS. O sea, su EPS es su mejor socio, su socio estratégico. Tiene que tener la mejor relación, el mejor contrato y el mejor flujo de pagos. Espero que eso lo haya mejorado ahora de manera inmediata. Y aquí les voy a mostrar simplemente la siniestralidad. Entonces miren que rastreamos la siniestralidad de todas las EPS a diciembre del año pasado, o sea, hace medio año, que es el último dato conocido. Y entonces ustedes saben que la siniestralidad es cuánto dinero se gasta una EPS de los 100 pesos que yo le doy, como si fueran 100 pesos de UPC. Entonces, si se gasta 100 o más, pues tiene una siniestralidad que le genera pérdidas. Y si gasta 100 o menos, pues puede tener un mejor ejercicio, pero aquí no está, aquí está el costo, pero no está el gasto administrativo. O sea, que a esto que está aquí, súmenle en promedio, si las EPS fueran muy eficientes, unos 6 o 7 puntos. Supongamos 7 puntos en promedio. Entonces, cojamos la caja de compensación de Nariño aquí a la derecha. Esta es la línea de los 100 pesos de UPC. Y ella se está gastando 143 pesos, más 7 pesos de administración, se gasta 150 pesos. Ya que no tiene ningún tipo de viabilidad financiera, dice la gráfica, no lo digo yo, perdón que a veces se puede malinterpretar lo que yo digo de nuestra colección de datos, que son datos oficiales, de fuentes oficiales, en este caso, Superintendencia Nacional de Salud, y todo lo que han vertido en ella las EPS. Miren ustedes la caja del Huila, que está por encima de 100. Miren compensar, que se acerca a la siniestralidad completa, pero está un tanto por debajo. Esto parece ser un 97% más o menos. Hay otras que están mejor, como Sura, como Comeva, que tiene una siniestralidad bastante buena. Veamos otros actores del país. Ahí estoy trazando la línea del 100. Este que está aquí por encima es Medimás, que tiene 118%, más 7, 125%, o sea que por cada 100 pesos pierde 25 pesos de manera inmisericordia con todo el país. Aquí está Salud Vida, que ya la liquidamos. Aquí está en total 100% de siniestralidad SOS, Cruz Blanca, que ya salió del sistema, por ejemplo. Una que le está yendo absolutamente bien, Salud Total, un año extraordinario para Salud Total. Un año muy bueno de siniestralidad. El riesgo que comporta es extraordinario balance de siniestralidad para la nueva EPS. Aquí está otro rastreo de otras EPS, esta que está aquí en la mitad, una que ya se fue Confacor, afortunadamente también, chao del sistema. Este es Ambuc en el 100%, este es Confasucre en el 100%, otras que van muy bien, que son cajas pequeñas. Y esta sería la última de siniestralidad, para que este es MDIS y Asmed Salud como en el 101%, están perdiendo un peso por cada 100 pesos y están mejorando porque estaban perdiendo antes 9 o 12 pesos. Muy bien, y para terminar esta parte econométrica, esto tampoco lo han visto ustedes nunca, este es el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del año pasado, es unas cifras impresionantemente bellas de ver y muy difíciles de asimilar, porque aquí voy a cambiar, aquí les voy a mostrar que esta es la línea del 0, las que están por encima ganan, las que están por Sanar, que perdió 620, tuvo una utilidad de 8.000 millones, Asmed perdió 791.000 millones, Confenalco Valle perdió 17.000,
Cruz Blanca, que ya salió, no la cuento. SOS perdió $500 millón de pesos. Famisanar perdió 255.000 millones. Y Salud Total tuvo un año grandioso y ganó 111.000 millones de pesos. Aquí tenemos otras EPS perdiendo muchísimo dinero. Comeva, 789.000 millones en el año, ganando, compensar 206.000 millones, el mejor resultado de todas las EPS del país. Aquí está Mutual Ser con un resultado positivo, ligero, pero positivo, 31.000 millones, pequeñamente negativo. La Caja del Huila, muy negativo, 188.000 millones. Discúlpenme, me devuelvo que no mostré Sanitas. Aquí está Sanitas, negativo solo en 1.700 millones. Es negativo, pero digamos que es un ejercicio relativamente equilibrado para EPS Sanitas. Aquí hay más. Esto acá, la fosa de las Marianas, es Medimás, perdió 1.1 billones de pesos. Repito, 1.1 billones de pesos. Asombroso. O sea, como Amparo Grisales, uno se eriza de ver la cifra. Aquí en el país parece que a nadie le importa, todo el mundo sigue trabajando como si nada. En cualquier otro lugar del mundo, las cifras que yo acabo de mostrar generarían un saneamiento instantáneo de todo el aseguramiento colombiano. Aquí está la nueva EPS con un resultado muy bueno, perder 65.000 millones para una de millones de afiliados es nada, es una recuperación que ya vamos a ver en este, convencido de ello. Aquí está negativo Ambuc en 312.000, negativo Cartagena en 120.000 millones, Caja Copy positivos 26.000 millones. Voy terminando con esta ya. Este es Ecopsos aquí, muy lejos, 70.000 millones en negativo. Este fue con Facundi, ninguno tuvo utilidades. Fue muy triste el balance. Pero dejemos esas penurias atrás, o sea, a esta hora no es bueno porque les genera indigestión, ahora que están seguramente ustedes ahí comiendo muy agradablemente ya en su casa, tomándose un vino fresco, después de una buena tarea hecha con tantos pacientes que atendieron y a los que les salvaron la vida. Cambio de tercio. Entonces ahora vamos a hablar un poco de que, claro, estas EPS a muchas no les está yendo bien, entonces el gobierno les está exigiendo una reorganización para que cumplan con el patrimonio, con ese capital, porque no están cumpliendo con patrimonio, con capital y con reservas técnicas. Entonces les acaban de dar unos nuevos tiempos en esta norma, que es la circular 013 de este año 2020, que tiene apenas 2 semanas, si mal no recuerdo yo. Entonces, solo para que ustedes sepan que las EPS tienen que cumplir con estos cálculos y el gobierno les acaba de extender los plazos y los plazos quedaron hasta algunos hasta el 31 de diciembre del año 2020 y otros hasta junio del año 2021. Entonces, digamos que a pesar de que lo que mostré es alarmante y no quise mostrarles el cumplimiento de patrimonios, capital y reservas para que no se aguara la fiesta, el gobierno dijo, no, vamos a darles un poco más de plazo, y los plazos son diciembre de este año y junio del otro año. Si en esas épocas ya no cumplen, seguramente los amplían, digamos. Entonces, hay un cronograma, bueno, esto lo voy a mostrar aquí. Salió un decreto recientemente que a nosotros nos ha gustado mucho, que es el decreto 800 de este año, que salió en pandemia, por eso está tapadito ese marranito ahí con el tapabocas, y dice lo siguiente, especialmente hay 2 o 3 ideas que traigo para ustedes para empezar a subir el ánimo. Y es que recuerden que cuando se aprobó la ley del Plan Nacional de Desarrollo el año anterior, creamos 2 mecanismos para sostener el sistema. Uno, que es presupuestos máximos, que es para pagar todas las tecnologías no financiadas con UPC, y el otro mecanismo que está todavía en ejecución se llama punto final, es pagar esas obligaciones pendientes de esas tecnologías no financiadas con UPC. Pues aquí les voy a hablar un poquitico del punto final, y punto final le debe a todos ustedes que prestaban esos servicios especializados 5.2 billones de pesos. Repito, les deben todavía 5.2 billones de pesos y el gobierno se comprometió a pagárselos. Pero como no hay cash, amigos, como el gobierno raspó la olla y va de endeudamiento a unas tasas impresionantemente leoninas por esto de la pandemia,
la macroeconomía va a ser terrible para todos los países. No, eso conquistó pues al mismo tiempo el terreno de esta obligación que ya se había echado encima el gobierno de pagar esta obligación. Entonces el gobierno dice, yo todavía no tengo la plata, pero voy a anticiparles de esos 5.2 billones el 25% de lo que hayan recobrado, pedido como recobro o solicitado como recobro. Eso quiere decir, mis queridos colegas, que el gobierno va a girar anticipadamente de punto final más de 1 billón de pesos, que es una cantidad muy, muy interesante. Y ese anticipo que estoy diciendo aquí viene aquí enclaustrado en este decreto extraordinario que es el decreto 800, será girado directamente a los prestadores y proveedores. O sea, ese dinero no va a pasar por el banco de la EPS. Ahora, yo siempre hablo con muchísimos gerentes todos los días de EPS y de IPS que me llaman y son amigos muchos y algunos están un poco, digamos, despistados, perdonen el término, y entonces creen que porque salió el decreto, pues la plata viene en paracaídas, cayendo fluidamente sobre la institución. Pues no pasa. La plata está, se va a girar anticipadamente, pero señores, hay que gestionarla. Eso quiere decir que hay que ir donde el gerente o llamar al gerente de la EPS y decirle, hola, vos sí presentaste los recobros de mi institución, ¿cierto? Entonces, seguramente yo quiero quedar incluido en esa lista de anticipos para ver si me pueden girar, ¿qué? 10.000 millones o 15.000 millones o 1.000 millones, qué sé yo. Pero pues esto hay que gestionarlo, amigos. Las normas están y hay unos que las leen y las usan y los otros se enteran 3 meses después de que, hubo 1 billón, pero a mí nunca me pagan. Pues es gestión. Eso es lo que nosotros vemos como empresa de consultoría, falta gestión. Esto lo voy a dejar porque nos parece poco diciente, pero aquí sí me voy a detener. Yo sé que ustedes ya este artículo del decreto 800 lo manejan muy bien porque es una muy buena noticia y es que el doctor Juan Carlos Giraldo, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, siempre me ha dicho, hace 15 días que hablé con él tal vez, me decía Carlos Felipe, es que hay un problema del éxito de los prestadores. El éxito de los prestadores nos está conduciendo a la ruina porque nos alistamos para COVID, vaciamos nuestros hospitales y entonces no hay plata para pagar esa preparación. El gobierno responde un poco tardíamente con el decreto y dice, les voy a pagar a través de ADRES anticipos del valor de la canasta de la atención de los pacientes COVID. ¿A quiénes? A las instituciones públicas y privadas, es decir, a todos. Y esos anticipos, ojo, aquí la noticia es esta, se legalizarán contra el costo del mantenimiento de la disponibilidad del servicio. Es decir, usted tiene ahí unas camas sin uso, se las voy a pagar. ¿Y qué tipo de camas? Las de cuidado intensivo y las de cuidado intermedio. Repito, un poco tardía, pero la norma está. Y se las van a pagar a las tarifas, que espero si me alcanza el tiempo, les voy a documentar que son las tarifas de las canastas de beneficios COVID. Muy a pesar de que ya he hablado de presupuestos máximos, ya les he mostrado cifras, por dónde fluyen y cómo fluyen, me voy a referir a los aspectos más importantes y coyunturales que creo que ustedes, como expertos, infectólogos y especialistas de todo el país, deben conocer. Y no me voy a ir por las banalidades que trae la norma de cómo se calcula y cuánto dinero fue, porque ya lo conté. Y además ustedes lo han repasado muchas veces. Para contarles de presupuestos máximos, mi equipo preparó esta lámina que se va a repetir unas 5 veces para que no se olviden qué está ubicado, en qué lugar y con qué color. Entonces, nuestro sistema de salud hoy está conformado básicamente por este triunvirato y conjunto de servicios. El primero que hay que mirar es este de aquí rojito, que son las exclusiones. Entonces, si ustedes prescriben algo, su paciente debe mirar si está en la canasta de exclusiones, que son solo 57 tecnologías por ahora. Entonces, si está en las exclusiones, no se financia con recursos públicos. Y recursos públicos son los de protección colectiva y de protección individual. O sea que si usted prescribe algo que está como exclusión, el único recurso que tiene el usuario final, el paciente, es gasto de bolsillo o medicinas prepagadas o planes adicionales y complementarios. Dicho lo anterior, quiero recalcar que si prescribimos una exclusión, esa exclusión no se alcanza ni por tutela, porque esto ya pasó la fase
de control constitucional y está clarísimo que exclusión es exclusión y no se puede financiar con recursos públicos. Y si un juez violenta este arsenal legislativo, esta jurisprudencia que hemos creado, pues lo denunciamos y puede perder la licencia profesional. Perfecto. Dicho lo anterior, me voy a los bolsillos grandes de protección. Noten ustedes que los nombres ya son distintos. Ya no hablamos de plan de salud. Plan de salud ya no existe. El plan de salud se acabó como denominación el 1 de enero de este año. Por eso ustedes y yo hablamos, que conocemos mucho de esto, hablamos de protección colectiva y protección individual. Entonces, la protección colectiva es todo lo que se financia con cargo a la UPC y la protección individual es todo lo que ahora se financia con cargo a presupuestos máximos. Está clarísimo. Ahora bien, la protección colectiva recibe un financiamiento anual de más o menos 43 billones de pesos. En tanto que la protección individual, que es lo que antes llamábamos no POS, no PBS, o sea, no existe, ahora es protección individual, se financia para los meses de marzo a diciembre con 3.9 billones de pesos, que es una cifra cierta, ya está conseguida y se está girando anticipadamente. Entonces la protección colectiva cobija más o menos 48 millones de colombianos que somos, mal contados, muy mal contados por el DANE, y la protección individual protege más o menos, según lo que nos muestra MIPRES, 568.000 personas, que son las que ustedes y yo prescribimos en MIPRES cada mes. 568.000 ha sido el mes en que más ciudadanos hemos prescrito en MIPRES. Dicho lo anterior, Consultor Salud hace una división sencilla de tercero de primaria, en donde nos damos cuenta que entonces el per cápita de la protección colectiva sería más o menos 895.000 pesos por año, por cada persona asegurada en contributivo y subsidiado, y el per cápita de la protección individual es 6.8 millones de pesos. ¡Wow! ¡Qué dato tan interesante! Porque recuerden ustedes que cuando hacemos surgir el presupuesto máximo, que lo estudiamos desde el año 2018 y lo escribimos en el 2019 y lo utilizamos en el 2020, pues la idea que tenemos es que el presupuesto máximo en 2 años haga convergencia y se vuelva una UPC. Pero para que se convierta en una UPC, este per cápita seguramente hay que bajarlo, porque el per cápita está alto. Si lo comparamos con per cápitas de otros países de planes completos de salud. Estoy seguro que este per cápita es pequeño comparado con otros países, pero este per cápita para este subconjunto de ciudadanos se nos antoja todavía elevado. Es decir, está en vía de purificación el dato. Esa purificación viene con estudios de actuaría y con estudios de nota técnica que nos deben dar las frecuencias y las intensidades de uso, y luego sí podemos ir avanzando en la construcción de escenarios que potencialicen, yo no sé si en 2 años, la unificación de los recursos en un solo grupo de derechos para todos los colombianos. Muy bien. Habiendo entendido eso, que es lo básico que uno debe saber sobre presupuestos máximos, pues hay que referirse de dónde viene la norma. La norma nace en el año 2019 en un artículo que es el artículo 240 del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que su título nos dice de qué se trata, porque yo oigo a muchos colegas peleando por lo que no se puede pelear. Yo no quiero decir que esté de acuerdo, pero entiendo el trasfondo de la norma. El título que le da origen al presupuesto máximo es el siguiente: es la eficiencia del gasto. Ahí está. O sea, cuando nacen los presupuestos máximos, nadie dijo, vamos a hablar de la super calidad de la atención, y nadie habló de hay que medir los resultados. Lastimosamente, no se dijo eso. La norma simplemente dice, los presupuestos máximos nacen para hacer eficiencia del gasto. Punto.
Claro, a eso hay que aderezarlo, hay que ponerle otros adjetivos, hay que ponerle un apellido que ilustre mucho más que estamos en un sistema de salud y no en un banco sanitario. Por supuesto, estoy de acuerdo con todos ustedes, pero pues la norma hasta ahora se sacó de esa manera, porque si ustedes recuerdan y ponemos el retrovisor, en el año 2018 teníamos mucho miedo de que el sistema no fuera sostenible. Y estos dos mecanismos, punto final y presupuestos máximos, fueron los argumentos superiores para que pudiéramos operar y luego después de eso montarle las capas de resultados, de tecnologías y de eficiencias adicionales. Muy bien. Ahora me quiero concentrar entonces en dos ideas que al leal saber y entender de Consultor Salud son los puntos más cruciales que nos deja como herencia presupuestos máximos, además del manejo de la plata. O sea, el manejo macroeconómico, ya lo mostré aquí, es interesante, nos debe interesar, debemos entenderlo, pero hay cosas de futurología sanitaria que es en lo que voy a meterme ya con ustedes. Entonces, lo primero es un concepto nuevo, que es el de superioridad, igualdad o inferioridad terapéutica, es nuevo, y entonces le entrega una competencia muy importante a los agentes interesados, entiéndase como agente interesado, la industria farmacéutica, un operador logístico, un importador de medicamentos, es un interesado. Entonces él va a traer una molécula nueva al país y su primera labor es demostrar. No simplemente aquí le entrego unos estudios doble ciegos, qué sé yo, no sirve, debe demostrar inequívocamente que su molécula es ojalá superior y si no equivalente y ojalá no, pero sí también cabe la posibilidad inferior terapéuticamente a algo que ya tenemos en el país. Eso es una vagabundería, pero es un término aquí muy feo que estoy usando, pero me sale del corazón porque no es posible que nosotros en Colombia estemos permeando la frontera tecnológica sanitaria para que nos entren moléculas de inferioridad terapéutica y se las demos a pagar a las EPS. Yo no lo consiento, pero bueno, quedó en la norma. Eso para mí fue un gol. Otros dirían un mico si habláramos en términos políticos. Bien, sigo. Después de que se ha demostrado la categoría de ese nuevo medicamento, entra un actor público que es el IETS, que es el guardián celoso de esa puerta de entrada, y entonces él verifica. Mientras se ocurre el paso A y el paso B, las EPS, con cargo al presupuesto máximo que ya les dije que manejan, deben pagar esas moléculas que están en la puerta de entrada. Las pagan mientras se suscita este proceso. Eso quiere decir que esta lámina es altamente vulnerable para el ecosistema de presupuestos máximos, porque si el actor A se demora en demostrar y el actor B se demora en verificar, el actor C, que es el Paganini, que es la EPS, pues va a ir pagando y pagando y pagando tecnologías que seguramente podrían desbalancear las ecuaciones con las que planteamos los presupuestos máximos. Recomiendo entonces para ustedes que son muy inquietos en la ASIN, revisar una resolución que hoy por cuestión de tiempo no alcanzo, que es la resolución 2152, que es la que, digamos, desarrolla la idea de superioridad, igualdad o inferioridad terapéutica. Yo considero que la resolución 2152 es verdaderamente extraordinaria, aunque es incompleta, porque solo nos permite el abordaje de qué vamos a hacer con las moléculas de síntesis química y no nos deja entender, no habla para nada de las moléculas biológicas, que son las que son el futuro de la terapéutica colombiana. Y el segundo concepto que quiero dejar en ustedes sembrado en esta noche de hoy, 16 de julio, estoy revisando aquí cómo voy de tiempo, ya consumí mi primera hora, prometo unos 15 minutos más de temas que sean de interés. Y entonces el segundo concepto se denomina posicionamiento terapéutico. Ojo, que no superioridad terapéutica, que ya hablé antes. Ahora me meto en este segundo subconjunto de ideas que se llama posicionamiento terapéutico. A mí me gusta mucho. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible,
porque de este concepto se va a derivar un cambio, creo yo, muy importante en la forma como ustedes y yo prescribimos en el futuro. Explico entonces en qué consiste. Hoy nosotros, cuando tenemos al paciente al frente, digamos, cuando ya vamos a prescribir, nos fiamos de, obviamente, nuestro conocimiento, el entrenamiento, pero de guías de práctica clínica, de guías de atención, de protocolos y de otros documentos dentro de los que están los consensos. A mí me gustan mucho los consensos también. De hecho, Consultor Salud ya no trabaja guías ni apoya guías, sino que cuando tenemos que trabajar y recomendar, nos vamos de frente con consensos porque son más dúctiles, son más económicos y son más rápidos de actualizar. Las guías que tanto nos costaron en Colombia y que quedaron también escritas en el IETS, la última que yo recuerdo es del año 2016, quizá del 2017 hay un par, y todas están obsoletas, porque la obsolescencia sanitaria es inclemente debido a que la maravillosa velocidad de la innovación del sector es sorprendente. Entonces, vuelvo al posicionamiento terapéutico. ¿En qué consiste? En que le vamos a preguntar al paciente y al médico tratante sobre dos vertientes de conocimiento que nunca les hemos preguntado. Le vamos a preguntar al paciente, oiga, ¿a usted el medicamento que el médico le prescribió cumplió en usted la promesa de valor? ¿Lo alivió, le quitó el dolor de cabeza, le quitó la impotencia, le quitó la diarrea, le quitó el insomnio, le controló la glicemia, le controló las cifras tensionales? Y el paciente responderá sí o no si cumplió la promesa de valor. Y le preguntaremos en acto seguido, pero además de eso, ¿le generó algún evento adverso? ¿Le generó urticaria, daño de estómago, impotencia, insomnio? ¿No le hizo nada? ¿Le arruinó la vida social? ¿Qué sé yo? ¿Tuvo un efecto caótico? Pues eso lo vamos a registrar en muchísimos, decenas de miles de pacientes y le vamos a preguntar al médico tratante lo mismo. Y de eso se van a sacar informes de formulación y se va a sacar una recomendación colombiana de prescripción basada en posicionamiento terapéutico. Entonces, al final, esto se resume en lo siguiente. Vuelve y está el paciente diabético ahí con ustedes, usted tiene la guía y la guía dice que yo le veo prescribir al paciente el medicamento en la guía, dice de primera elección línea 1 es este, pero el posicionamiento terapéutico dice que es el que aparece como tercera opción y a los colombianos les cae mejor, los nivela más fácil, más rápido, cuesta menos y además tiene menos efectos adversos. Ese es el futuro de la prescripción en Colombia. No estamos inventando nada, compañeros, colegas. Estamos retomando mejores prácticas. Si quieren leer de esto, vayan a NICE, allá en Inglaterra, y busquen evidencia, busquen también en Francia, que serían, por ejemplo, los dos lugares de donde más se han tomado ideas en Colombia. Cierro el tema del presupuesto, simplemente recordando que para estos 10 meses fueron 3.9 billones que se van a distribuir, 3.3 de ellos en el contributivo y solamente 594. Me parece terrible, terrible en el subsidiado. No creo la cifra del subsidiado, es un mal cálculo, no hecho del ministerio, el cálculo del ministerio está bien hecho, pero las bases para hacer el cálculo son perversas, son bases de información de los entes territoriales que son unos analfabetas sectoriales en su mayoría, son incapaces técnicos, rotan demasiado el personal, no tienen herramientas tecnológicas, sus bases de datos no son confiables y con esas ineficiencias se cargaron los argumentos de cálculo que desarrolló el Minhacienda y el Ministerio de Salud y por eso 594.000 millones para atender más población que la del contributivo. Estoy seguro y confío en la buena voluntad del ministerio que cuando se supere esa cantidad seamos capaces de ajustar proactivamente la cifra de presupuesto máximo en el contributivo y en el subsidiado. Y para que vean, bueno, ya les he mostrado las cifras, pero básicamente esto es para que recuerden el dinero que han ido recibiendo anticipadamente las EPS, que estoy eliminándolo acá abajo. Esto fue en marzo, abril, mayo y junio. Recibieron 1.5 billones de pesos anticipados para pagarles a ustedes los servicios de esas tecnologías con cargo a presupuestos máximos. Y quería pasar a un tema adicional ya.
cambiamos de tercio, como me gusta decir, y muy recientemente ya el gobierno acaba de decir que Maite, yo no sé si ustedes todavía se acuerdan que es Maite, la pandemia nos borró de la mente todo lo que es, no COVID, lastimosamente, pero la gente por allá afuera se nos está muriendo, o sea, la gente no solo muere de COVID, la gente no de infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular, etcétera. Entonces Maite, que es el modelo de acción integral territorial que reemplazó al MIAS, es nuestro modelo base de salud basada en la promoción y en la prevención, más que en la curación. Entonces, acaba de cambiar, creo que el día de hoy publicamos la norma en Consultor Salud, y entonces la norma dice que se va a definir un nuevo lineamiento para todas las actividades de promoción y prevención, y que se debe materializar este lineamiento desde los entes territoriales que lo deben formular, ejecutar, pero como no estamos listos y la pandemia nos superó, entonces dice que los municipios y departamentos y distritos tendrán plazo de 1 año a partir de que se expida el lineamiento para crear el modelo integral de atención en salud. Resumo, no tenemos Maite hoy. Y a mí me da mucha tristeza porque realmente entonces la piedra angular de prevención, que es la que evita que nuestro sistema se vuelva inestable o insostenible financieramente, no está anclada, no está diseñada, no está establecido el lineamiento y por ende los entes territoriales están concentrados en otras cosas y no en lo verdaderamente importante del sistema de salud colombiano. Y una vez que se aprueben los Maite, estos tendrán una vigencia de 4 años y se verificarán trimestralmente para que sepamos que se está cumpliendo pues con todo lo que se ha establecido aquí. Bien, prestadores públicos han estado muy quejumbrosos, con justa razón, han estado afectados en sus finanzas. Entonces el gobierno, aprovechando la pandemia, también entró al rescate de las empresas sociales del Estado mediante una resolución que fue la resolución 753 de hace un mes largo, y le giró directamente recursos a las empresas sociales del Estado, y el giro de los recursos estuvo en el orden de los 213.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de cifras importantes. Quizá a mí me gusta decir esto bastantes veces en mis conferencias, en mis diálogos con profesionales como ustedes, y es que uno dice 213.000 millones y como que ya no se despeina, y uno dice van a girar 1 billón de pesos y eso parece como moneda de bolsillo, y uno dice van a pagar punto final y son 5.2 billones y parece que eso rebota. A mí me parece que las cantidades de dinero que yo he mostrado hoy son absolutamente asombrosas, quizá no suficientes, pero asombrosas para una nación macroeconómicamente frágil, para una nación que está entrando en regresión en 9 puntos gracias a esta pandemia que nos está golpeando, y seguramente no lo ha dicho todavía nadie a voz en cuello, pero todos sabemos que quedamos endeudados por décadas eternas para pagar todo lo que el gobierno está girando ahora a manos llenas, tratando de que todo el mundo esté tranquilo y que los países no se estabilicen, pero muy seguramente las cargas impositivas y las reformas tributarias que se nos vienen, pues van a dar una cuenta muy, muy difícil de pagar para toda la sociedad y especialmente para la clase media colombiana. Entonces se les giraron a los hospitales públicos 213.000 millones, de esos 200, una tabla cualquiera, aquí mostré una tabla de Antioquia, 3.500 millones, por ejemplo, el Hospital César Uribe Piedradita allá en Antioquia, o al Marco Fidel Suárez, casi 3.000 millones más, y era muy fácil de hacerse con este dinero ya todo se giró, era para pagar obligaciones de talento humano. O sea que con esto quiero decir lo siguiente: los hospitales públicos que tenían deudas de este año con su talento humano, todas se pagaron, repito, todas se pagaron. Y a mí me gusta contar las cosas positivas también y no solo lo negativo, porque es que cuando uno ve RCN y Caracol y lee El Tiempo o lee Semana, eso es para ponerse a llorar. O sea, uno quiere cortarse las venas y como si nadie estuviera haciendo cosas positivas. Y yo quiero recalcar que en el sector salud, personas como todos ustedes que me están oyendo hoy, se levantan todos los días con temor, pero con valentía, a hacer su tarea
al 100 de 100, ¿sí? Llegan extenuados a su casa y yo creo que así la inmensa mayoría de colombianos salen a hacer sus tareas con énfasis y con positivismo y con alta calidad, y no hay derecho a que solo nos cuenten un pedazo así, y todo lo bueno que hacen todos los demás, nadie lo cuenta, nadie lo exalta, y hay que contarlo para animarnos y seguir batallando porque estamos entrando en el proceso más crítico de estas semanas que vienen. Entonces, les pagamos a todos nuestros médicos, enfermeras, de todos los hospitales públicos, todas las laborales de este año. Bien hecho. Hay que decirlo, bien hecho. Solo necesitaban respirar para que les giraran, y si no les pagan, pues culpa del gerente y hay que devolver la plata. Esta lámina que viene a mí me encanta. Me quisiera casi que terminar la conferencia con ella, pero no voy a terminar allí, pero quiero que me presten mucha atención, por eso la pusimos en rojo. Es del 31 de marzo y para mí sintetiza el cambio más importante que deberían tener ustedes. Y hablo de ustedes porque estoy hablando en confianza de profesionales independientes y de prestadores de servicios de salud, que son la inmensa mayoría que están al otro lado de esta pantalla. Esta resolución dice que ahora las EPS, una verdad de perogrullo, tienen todo el dinero. O sea, tienen 43 billones del aseguramiento y casi 4 billones de presupuestos máximos, 47 billones, o nunca lo habían tenido, además lo tienen anticipado. O sea que técnicamente, cartera nueva no debería aparecer. Pero voy a decirlo de otra manera, entonces, como dice la norma. La norma dice, no Carlos Felipe Muñoz, la norma dice que las EPS podrán realizar contratos con IPS y proveedores de servicios y tecnologías y financiarlos de manera integral con recursos de UPC y presupuestos máximos. Y me detengo, atentos con esto que voy a... Un maestro mío de internet, cuando estaba comenzando con Consultor Salud y me entrenaba en todo lo que era internet hace 14 años, decía que él soltaba pepitas de oro. Aquí yo lo voy a emular y hagan de cuenta, con todo respeto, que voy a soltar una pepita de oro para ustedes en esta conferencia. Y es lo siguiente. Hasta antes de marzo, doctor José Oñate, hasta antes de marzo, no teníamos conseguida la plata para pagar las tecnologías que no estuvieran en la UPC. Y había que ir a pedirle al gobierno colombiano, al Ministerio de Hacienda, que por favor del presupuesto sacara de algún lugar con una vara mágica y un sombrero plata para pagar. Y por eso el fondeo de la ADRES no era completo, y por eso los que prestaban tecnologías que antes llamábamos no POS o no PBS eran unos pocos y selectos prestadores que tenían un bolsillo de este tamaño para aguantar esa gigantesca cartera que se creció tanto, porque la cartera llegó a tener más de 956 días, según participé en una reunión de rendición de cuentas que me invitan a varias, las EPS, hace 8 días. Entonces, si a mí me van a pagar un servicio a los 956 días, carajo, mi bolsillo tiene que ser de este tamaño y el precio que yo le ponga al servicio de este tamaño, para que cuando me paguen con el devenir de los días y de los meses y de los años, ese costo de oportunidad financiera todavía genere algún margen de utilidad para mí. Eso que acabo de decir, pues, ya lo conocen ustedes, quizás no la longevidad. Y entonces ahora, a partir del 1 de marzo, la historia es otra, tan maravillosa que creo que la inmensa mayoría no la comprende, no la ha leído y quizás no la ha vivido. Y si no la ha vivido, es solo culpa de ustedes, porque la norma está y la operación está. Ahí es gestión, entonces lo que estaría faltando, y le explico. El 1 de marzo, las EPS tienen los primeros 10 días sin el giro de la UPC y los primeros 10 días puesto máximo. Es decir, toda la plata lista para pagarse. Es decir, que cartera no debería haber, por lo menos en presupuesto máximo. No debería haber cartera y además deberían haber ustedes, con todo respeto, y este es digamos, una idea de consultoría,
haber cambiado el modelo de contratación. ¿Y por qué digo cambiado el modelo de contratación? Porque es que si ya tienen la plata conseguida y está anticipadamente, pues usted debería en el modelo de contratación cambiar el modelo y la forma de pagarle ese modelo de contratación de manera tal que usted se beneficie del beneficio que ya tiene el asegurador, pagador. Es decir, que si usted tiene un PGP, a usted le tienen que haber pagado el 100% de esos PGPs de marzo, de abril, de mayo y de junio. Si no se lo han pagado, le tengo que decir una muy mala noticia. Le crearon una cartera que era imposible de crear porque la plata ya estaba y usted está cofinanciando de manera ahora sí totalmente indebida un sistema que seguramente usted no ha entendido. Y yo debería revirarle a ese EPS y decirle, la plata mía está allí, no la tiene que guardar en reserva técnica porque es presupuesto máximo, me la tiene que haber pagado y si me tiene que cobrar, le debería yo cobrar intereses de mora porque es un improcedente legal lo que está ocurriendo allí. Si usted no tiene un PGP y usted tiene un fee for service que cada vez será menos, un pago por evento, para decirlo de otra manera, entonces la norma colombiana permite que la EPS le pague el 50% anticipado y el restante una vez se termine el proceso de auditoría y esa auditoría nunca dura más de 45 días. O sea que aquí siendo muy generoso, yo le tengo que decir que si a los 60 días hoy, 16 de usted haber terminado el trámite de un servicio de protección individual con cargo a presupuestos máximos, la EPS no le ha pagado, preocúpese, porque ya no se lo va a pagar, porque ahora sí el sistema cambió y ya no había excusa de que no me han pagado, no me han girado, la plata no me alcanzó. No es cierto. El esquema es totalmente diferente y hay que probarlo a tope, hay que prescribirle a los pacientes lo que necesitan cuando lo necesitan, porque si el presupuesto no alcanza, debemos ajustarlo, pero hasta ahora alcanza. Bien, continúo con esta lámina, que dije que creo yo es la lámina para mí más importante de la conferencia. Dice después que a pesar que en el contrato, en un solo contrato, se puedan mezclar recursos de UPC y de presupuesto máximo para usted, para su clínica, en la contabilidad de las EPS. La EPS tiene que manejar aparte UPC y aparte presupuestos máximos para rendirle cuentas a la ADRES, a la Superintendencia y al Ministerio de Salud. Y ustedes, prestadores, siguen haciendo lo mismo, haciendo RIPs y facturando. Pero atentos que la facturación también cambió. Ahora les voy a mostrar la resolución DIAN y el último plazo para facturar electrónicamente este año es en noviembre. Espero que estén muy pilas y muy atentos, porque ahora sí hay sanciones para todo. La electrónica, llamen ya a su contador y díganle cómo va el tema, porque les voy a mostrar los grupos creo que inmediatamente. Después de esto, después de haberles mostrado esto, entonces esta lámina diciendo lo siguiente. Esta lámina desata a mí me pidieron el doctor José Oñate y su equipo de la ASIN que yo hablara de riesgos y oportunidades y eso he venido haciendo. Pero hoy voy con otro conjunto de riesgos y oportunidades. Es una oportunidad el hecho de que en un solo contrato se aglutine UPC y presupuesto máximo. Es una oportunidad gigante, porque por ejemplo usted era un prestador de servicios a cargo de UPC, protección colectiva, pero ahora están pidiéndole al gobierno que atienda integralmente a ese paciente diabético, por ejemplo, o a ese paciente que tiene una infección hospitalaria y conjunto hospitalario, otra red que atendía todo eso que llamábamos no post porque tenía el bolsillo grande. Pero ahora, como ya no hay que hacer bolsillos grandes porque la plata está toda, su institución puede prestar todos los servicios y unirlos y entonces usted crear una red integral para atender la infectología en su área, en su departamento y de pronto antes no lo había logrado. Esa es una gigantesca oportunidad. Ahí voy con el reto y el riesgo. Si usted tenía parte de ese pastel, ¿sí?,
Lo que puede ocurrir ahora es que la EPS levante la mano y diga quién es capaz de brindarme integralidad al conjunto de pacientes en tal región. Y si esa otra subred de antes levanta la mano y presenta una propuesta mejor que la suya, usted podría perder parte de la contratación que tiene hoy, si es que ya no lo está perdiendo, o si es que si ya aprovechó la ventaja, ya se ganó todo el conjunto del pastel y ya está recibiendo todas las bondades económicas y, por supuesto, respondiendo ante la ciudadanía con todo lo que le van a pedir. Hay unos dineros adicionales que están disponibles todavía que se llaman línea de redescuento. Esto se creó en la resolución 609 de cerca de 282.000 millones de pesos para los que quieren y esto endeudamiento blando es para EPS y para IPS, y eso es una línea. O sea que si alguno de ustedes quiere, no sé, 1.000 millones, puede ir. Los plazos son hasta 5 años, tiene un año de gracia. Gracia significa que usted paga intereses sin abonar capital, o sea, es más bajito. Y pueden ir por este dinero hasta el 31 de diciembre del año 2021. Y me despido de esta reunión, porque ya estoy bastante extenso, hablando de electrónica que anuncié, y es la resolución 042 de este año, de la DIAN, que nos tipifica los grupos y las fechas de corte donde ya debemos estar presentando factura electrónica. Esta es una maravillosa noticia, porque ya no se va a extraviar ninguna factura del sistema de salud colombiano nunca más en la vida, porque el sistema de factura y la factura pasa por la DIAN y la DIAN la envía al proveedor final, a su depositario, de tal manera que va a haber como un banco histórico de facturas centralizadas y nadie va a poder argumentar yo no la recibí, porque todo va a tener un control digital de cuándo entró, cuándo se envió y no la pueden rechazar. Eso me encanta a mí especialmente, de que no va a rechazar la factura, no, la factura quedó ahí, no es que no se la puedo recibir, la factura llegó digitalmente al repositorio digital y eso nos va a todos a llenar de expectativas, por lo menos, digo yo, positivas sobre lo que va a pasar. Como lo dije previamente, los últimos grupos en facturar electrónicamente serán los grupos 6, 7 y 8, y será esto el 1 de noviembre. Pero ya cumplimos grupo 1, ya cumplimos grupo 2, y vamos muy rápidamente a cumplir con el grupo 3, que es el que está en siguiente en Discord. Voy a revisar cómo estamos de tiempo y creo que he cumplido ya con mi horario de disertación, doctor José Oñate, y me voy a parar hasta aquí, que creo que ha sido el compilado de ideas que traía para compartir con su grupo de especialistas y asociados, y ha sido un gusto acompañarlo la noche de hoy. Mil gracias, Carlos. Está muy interesante estos datos y la perspectiva actual del sistema de salud. Bueno, quiero agradecer que terminemos a Sonia por todo el apoyo logístico desde la organización de esta actividad y también a la por el patrocinio y por estar siempre atento a todas nuestras actividades médicas. Aquí hay un par de preguntas que nos gustaría discutir contigo. Por ejemplo, ¿cómo las complicaciones generadas por el COVID, cómo se han autorizado su uso a través de la vía provisional? De acuerdo a lo mencionado, no se podía curar a través de ADRES por ser de entrada. Doctor, perdone que no le estoy escuchando muy bien. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Dice, las complicaciones generadas por el COVID se han autorizado su uso a través de medidas provisionales. De acuerdo con lo mencionado, no se podría cobrar a la ADRES por ser de entrada una institución. Bien,
Es una muy buena pregunta. Voy a dar algunos datos que también tenemos. Con cargo a presupuestos máximos, doctor Oñate, hemos incorporado en los últimos 2 meses 226,000 personas, repito la cifra, 226,000 personas hasta hace 10 días que hicimos el rastreo, que están consumiendo recursos de presupuestos máximos, pero COVID. O sea, COVID se atiende con cargo a presupuestos máximos, las pruebas diagnósticas. Y además hay unas canastas de servicios que ustedes y yo conocemos que tienen unos precios sugeridos por el gobierno de acuerdo a los días de estancia. Entonces, esos 226,000 pacientes y todas las atenciones COVID van a ser pagadas, las pruebas por las EPS con cargo a presupuestos máximos y las atenciones directamente desde ADRES a los prestadores. Es decir, que si el doctor que preguntó es un prestador, le va a pagar directamente ADRES. Y hay una norma especial que tipifica cómo se presentan las cuentas, cuándo se presentan y cada cuánto le pagan. Pero lo voy a resumir de una manera breve y es que normalmente el pago desde ADRES por atenciones COVID, todas las atenciones COVID, se demora máximo 40 días. Es una muy buena noticia. Y van a pagar todos los servicios que hay y la norma está escrita y está vigente. Perfecto, mil gracias. Yo escuché, bueno, vi por la televisión el otro día una resolución del ministro de Salud, donde colocaban como un techo a la atención de pacientes en unidad de cuidado intensivo que tenían COVID, como un presupuesto por día en la atención. Sí. Entonces nos preguntan qué pasa cuando el paciente se consume más allá de la canasta. Porque los pacientes en UCI, pues la verdad es que pueden durar en ventilación mecánica más de 2 semanas. ¿Y qué pasa cuando el paciente consume más allá de la canasta? ¿Qué soluciones podemos tener allí? Pues digamos que ahí tenemos que ir progresivamente consumiendo los seguros que tenemos. Entonces, la lógica secuencial sería la siguiente. Primero se consume la canasta COVID, pero los pacientes están asegurados en contributivo subsidiado o en regímenes de excepción. Todos. ¿Sí? Entonces, si yo consumo ya la canasta COVID, el paciente no está desprotegido. Nadie dijo que no se iba a pagar lo demás. Entonces, al día siguiente que se perdió la cobertura COVID, entonces está de respaldo la EPS, que tiene que cubrir los servicios normales a partir del día siguiente. Lo que no quería el gobierno es desfinanciar el aseguramiento por la aparición de un evento que no está calculado en el riesgo, doctor Oñate, porque esto es una pandemia, eso nadie lo calculó, eso está por fuera de la UPC en realidad. Entonces, lo que hace el gobierno es que crea una canasta que filtra el riesgo y ese exceso de riesgo que queda asumible por la UPC dentro del cálculo normal de consumo de unidades de cuidado intensivo. Es decir, todo lo demás se factura de EPS. Perfecto. Mil gracias. Tengo otra pregunta con respecto al COVID, por ejemplo. Supongamos que esta noche sale la Organización Mundial de la Salud, el CDC de Atlanta y todos y dicen, descubrimos que este medicamento que se utiliza para una enfermedad, no sé, oncológica o de pronto un antibiótico, supongamos que sea un antibiótico, pero bueno, por algún efecto esta molécula sirve para el COVID y hemos descubierto que esto es lo mejor hoy por hoy e invitamos a que todos los países lo usen. Sí. Nosotros en Colombia ese medicamento lo tenemos, pero no tiene el registro INVIMA para esa indicación. Sí. Y supongamos que ese medicamento cueste mucho dinero, no sé, 5 o 10 millones de pesos la dosis del medicamento. Y son varias dosis. Sí. ¿Cómo se afectaría esto de los techos, el presupuesto máximo, la canasta allí? ¿Qué es lo que debemos hacer en ese caso? Ok, doctor, eso ya tiene un mecanismo.
y se denomina medicamentos vitales no disponibles. Así se está manejando en Colombia. De hecho, no tengo en esta presentación, pero el número de medicamentos e insumos vitales no disponibles COVID supera hoy los 156 elementos distintos, por ejemplo, tapabocas, monogafas, equipamiento orofaringeo para intubación, todo eso que estamos utilizando hoy para la atención COVID y los medicamentos, ivermectina, los antiinflamatorios corticoideos que vamos a utilizar, todo lo que se vaya detectando como de impacto COVID, automáticamente el gobierno lo cataloga como vital no disponible. Ese catálogo que está creciendo todos los días, que le dije que lleva como 156 la lista, está en decreto, doctor Oñate. Entonces, volviendo a su caso, encuentran una molécula X, por ejemplo, el nuevo medicamento ruso, que supuestamente tiene una respuesta extraordinaria. Entonces, digamos que lo que quisiéramos incorporar, que el INVIMA le da el visto bueno, entonces, al día siguiente el INVIMA dice, es un medicamento vital no disponible. ¿Qué significa eso? Entonces, que ahí tiene prioridad de importación, no tiene precio conocido, y como vital no disponible, todos los vitales no disponibles que no tienen precio quedan a cargo del presupuesto máximo. Pero si el Estado lo declara vital no disponible y le pone precio, lo paga la ADRES. Eso es como está nuestro esquema regulatorio hasta ahora, doctor. Yo no le puedo decir cómo lo va a catalogar, pero ya está el argumento cómo se va a hacer. Vital no disponible, sin precio, a cargo de EPS. Con precio, lo paga la ADRES centralizadamente. Y así se maneja. Ok, perfecto. Aquí hay otra pregunta sobre, por ejemplo, tú mostraste muy bien los lugares donde se concentra mucho el gasto, por decirlo de alguna manera, de los costos de atención en salud por departamento, inclusive por IPS. Cuando le colocamos techos a la atención, en los lugares que son altamente especializados, donde se hacen trasplantes, cirugías de alta complejidad, tratamientos oncológicos que han fallado previamente en otros lugares, etcétera. ¿Qué pasa cuando se cumple ese presupuesto, ese techo, con el siguiente paciente? Bien, entonces la respuesta sería más o menos así. Los presupuestos máximos tienen dos mecanismos de ajuste. El primer mecanismo de ajuste es el mecanismo de ajuste temporal, regulatorio, normal y mensual, que obedece a nacidos vivos, muertos y trasladados. Ese ajuste normal mensual lo hace automáticamente ADRES cada mes y le cambia el dinero a las EPS. Pero hay un segundo mecanismo que es estructural, que es el ajuste de suficiencia e insuficiencia del presupuesto, que está a cargo del Ministerio de Salud. De tal manera que si esa segunda vía se activa desde la EPS que levanta la mano y dice, no me alcanzó, o lo activa directamente el ministerio que lo rastrea y dice, venga señor EPS, porque no le está alcanzando al presupuesto, evaluemos lo que debe evaluarse. ¿Qué evalúa el ministerio para hacer un ajuste estructural? La nota técnica, doctor José Oñate. Y creería uno que le va a pedir, muéstreme la nota técnica de los presupuestos máximos de cómo contrató. No. Le va a pedir la nota técnica de cómo contrató, como le mostré yo en la resolución que le dice, muéstreme cómo contrató integralmente los servicios. Es decir, muéstreme la nota técnica de UPC y presupuesto máximo para yo entender como Estado que usted está haciendo eficiencia en el uso de los recursos con una contratación integral que beneficia al paciente primero y que nos da a nosotros un respaldo de idoneidad de su modelo contractual. Contra esa evidencia de integridad en el contrato, notas técnicas, frecuencias, intensidades, respetando el BMR, que para eso se escribió el BMR, que contraten contra los valores de valor máximo de reconocimiento de recobro-cobro, sin que sea exegético, doctor, porque tengo que aclarar lo siguiente, siempre me han preguntado cuando me meto en el intríngulis del presupuesto máximo, si yo puedo contratar más allá de BMR. La respuesta es sí. Usted puede contratar algunos medicamentos por encima, otros a BMR y otros por debajo de BMR,
pero al final este concierto de contratación debe de alcanzarle al fin del mes y al fin del trimestre. Lo que no puede ocurrir es que usted, con una ligereza contractual, indiferentemente contrate como si no le importara el BMR establecido y luego levante la mano y diga, no me alcanzó. Porque para eso y con ese criterio se establecieron los cálculos. Para eso se estableció ese valor de referencia, y si las EPS no lo responden, no lo respetan, cuando levanten la mano y pidan ayuda, no los van a ayudar porque no cumplieron la receta. La resolución 205 establece 7 puntos que deben hacer las EPS para lograr que alcance el recurso sin crear barreras de acceso. Pero si cumpliendo la receta y entregando la nota técnica, el dinero no alcanza, hay que ir al ministerio y ajustar. Y la norma sí lo dice. Ahora, usted me va a decir una cosa que es muy cierta y yo también lo digo. Uno puede levantar y decir, no me alcanzó la plata, pero hoy con esta pandemia y sin plata, o sea, conseguir más recursos va a estar harto difícil, doctor Oñate. Ok, perfecto. Bueno, nosotros en infectología siempre tenemos como una consigna, que es la promoción, prevención, la calidad en la atención de salud y la gestión del gasto en las clínicas y hospitales. Y eso involucra mucho a una verdadera pandemia que tenemos, que es la resistencia bacteriana. En resistencia bacteriana lo que hemos visto es que las bacterias no eligen ser MIPRES, no eligen el sitio de infección para donde está aprobada la indicación de ese medicamento. Y es llamativo, y es mi experiencia personal, es llamativo cómo algunos medicamentos antibióticos nuevos, que ya los tenemos disponibles, por su costo, digámoslo así, colocan trabas administrativas para la formulación. Pero, en cambio, lo que utilizábamos antes para esa bacteria, que es menos efectivo desde el punto de vista clínico, los estudios de investigación que mencionamos, y que son más costosos, no le ponen tanto problema. ¿Alguna explicación? ¿Qué debemos hacer para que todos entendamos que las bacterias, digámoslo así, no eligen dónde infectar ni en qué lugar, y cómo darle al paciente la mejor terapia para su caso individual? 2 ideas tengo sobre eso. Primero, hacer un énfasis sobre la preocupación que tenemos todos sobre la resistencia bacteriana. De hecho, ayer y hoy publicamos en Consultor Salud un artículo que seguramente usted ya ha revisado en medios internacionales, que es una magnífica noticia. Se acaban de unir 20 multinacionales farmacéuticas, 20 de las más grandes del mundo, y crearon un fondo de $1.000 millones, que tampoco eso sea un fondo demasiado grande, con el objetivo que me parece poco ambicioso, pero de todas formas muy diciente, de tener de aquí al 2030, o sea, en una década, 2 nuevos antibióticos, o sea, no es de la familia de, sino nuevos antibióticos que no hemos tenido hace mucho tiempo. Doctor Oñate, ustedes lo saben 1000 veces más que yo, pero es una muy buena noticia que quería compartir aquí en el auditorio. El artículo está publicado ayer o el día de hoy y está con todos los detalles. Seguramente van a seguirse reuniendo recursos en torno a esta iniciativa de la década. Y ya respondiendo un poco más en colombiano, lo del uso, yo tengo que decir lo siguiente. Los hallazgos que nosotros tenemos de datos nos muestran que hay una predilección por el manejo de pacientes del régimen contributivo con medicamentos con cargo a presupuestos máximos de MIPRES, más para el régimen contributivo. O sea, y en esto tengo que ser muy respetuoso, pero muy claro. Nosotros no alcanzamos a entender por qué y de dónde acá a un paciente del contributivo con la misma situación de infectología o de oncología o de reumatología, sí se le da acceso a estos medicamentos, y a la gente del régimen subsidiado en la misma condición hay como un embudo que estrecha la posibilidad de llegar allá, que es de más del 15% la distancia entre unos y otros. Primera observación. La segunda es que indudablemente todavía prevalece la idea
de que no hay dinero para pagarlos. Es decir, los aseguradores y sus mandos medios todavía viven en la época precavernaria donde no había el dinero para pagar estas tecnologías, y hoy ya le he dicho que sí hay, a un precio menor, porque el gran cambio es que el dinero está conseguido, pero esos medicamentos hoy tienen un valor estimado más bajo. Si respetamos el valor y conservamos la meseta de pacientes atendidos, el presupuesto debe alcanzar, por lo menos en el contributivo. Yo no meto la mano a la candela por el subsidiado, porque ya lo aclaré aquí, que no confío en la cifra del subsidiado. Pero en el contributivo yo le diría que yo pondría a todo mi equipo de infectología a prescribir sin problema, con respeto en la guía y en la evidencia técnico-científica, y el dinero debería alcanzar. Hasta ahora alcanza, doctor Oñate. Se lo digo porque manejo la cifra. Si no alcanzara, yo le diría, doctor, no sé, o sea, hay que mantenga, o sea, amárrese la mano, estamos haciendo sobre terapias en los pacientes, o sea, hay que hacer algo. No está pasando. O sea, siga alimentando las buenas prácticas en su equipo, en su sociedad, lo están haciendo bien, el dinero está y el dinero está alcanzando. Y si lo restringen, demande. Y estas posiciones se llama posición dominante. Y las posiciones dominantes no las atiende ni el ministerio ni la superintendencia. Es que aquí a veces no entendemos cómo es que se manejan las cosas. Las posiciones dominantes se demandan ante la superintendencia de sociedades. Allá es que uno va y coloca, o ante la superintendencia de industria y comercio, que son las dos superintendencias competentes para atender lo que son posiciones dominantes. Y yo soy testigo fiel de que esas competencias se ejecutan, y he visto cómo se ganan, y he visto cómo se reversan contratos y se pagan cuantiosas cifras por posiciones dominantes entre EPS e IPS, doctor. Ok, perfecto. Bueno, ya la última pregunta para que todos nos vayamos a descansar, y darte nuevamente las gracias por esta puesta al día de cómo va a ser el impacto de la pandemia en el COVID, cómo está ahorita el sistema de salud, y lo que bien mencionabas de la macroeconomía que nos afecta a todos y que, bueno, nos ha venido afectando desde antes de la pandemia. Nos preguntan, ¿por qué a una población de riesgo que requiere vacunación, que se sabe que es una medida de prevención costo efectiva, porque hay que diligenciar MIPRES, lo cual limita la cobertura y el potencial beneficio? Bueno, yo arranco teniendo una diferencia con la apreciación respetuosa del colega. Yo no creo que MIPRES limite nada, doctor Oñate. Yo creo que al contrario, MIPRES es un autorizador automático de servicios. Es que cuando usted y yo prescribimos en MIPRES, nadie se opone a lo que usted prescribió ni yo prescribí, porque yo tengo autonomía. Entonces, si yo cojo mi máquina y tengo mi paciente y armo MIPRES, eso quedó autorizado. No pasa por autorización de la EPS, es decir, que yo ahí no veo barrera. La barrera podría estar en la dispensación, ¿sí? Porque yo ya cuando hice clic y grabé, eso quedó autorizado. Ahora, de ahí a que se entregue, entonces MIPRES tiene un módulo tiene un par de módulos muy interesantes que a veces no conocemos. Uno de ellos se llama módulo proveedor dispensador. Es el módulo más avanzado que tenemos en Colombia, y es un módulo que genera interoperabilidad en el sistema, o sea, está en línea con todos los actores. Tiene en el centro una cosa que en tecnología se denomina un bus de interoperabilidad. De tal manera que cuando yo hago clic y le prescribí la vacuna, esa información le llega en tiempo real, como es MIPRES, a la EPS del paciente. La EPS la ve en tiempo real y tiene que ejecutar una acción de interoperabilidad que se llama direccionamiento. Es decir, el direccionamiento es que dice, este paciente ya quedó autorizado para esta vacuna y yo voy a decirle que se le entregue tal proveedor. Y entonces ese paso se llama direccionamiento y queda en el bus de interoperabilidad asignada a la tarea. Y el proveedor, voy a decir cualquier cosa, Cruz Verde, está en tiempo real y ve que le asignaron la tarea de entregar esa vacuna. Y él hace una segunda acción, que es, le asigna esa tarea al dispensador, porque el proveedor es el monstruo grande. El dispensador es, en este ejemplo, Cruz Verde de la calle 80 con 15 en Bogotá, esa farmacia de allá. Es el dispensador, entonces se la asigna. Y una vez que la asigna,
esa información se le envía al paciente y el paciente sabe que tiene que ir a Cruz Verde de la calle 80 con 15 y una vez que se le entregan allí, el dispensador indica y el bus de interoperabilidad retroalimenta al proveedor, a la EPS, y la EPS tiene la obligación de informarle al ministerio. Entonces le quiero decir simplemente al final que ese modelo de ese módulo proveedor dispensador es lo más avanzado que tenemos, que es relativamente nuevo y que cierra el circuito de eficiencia en el que no creíamos, porque antes nosotros prescribíamos y nadie nos decía si le había entregado al paciente o no, y hoy sí sabemos, doctor, cuándo usted prescribió y cuándo se le entregó o no se le entregó, y eso lo sabe cada minuto el Ministerio de Salud, y sabe si en los 5 días que tiene para entregar se le entregó o no. O sea que, digamos que esta conferencia también es un poco saludable en el sentido de que se han ido mejorando y hay una serie de cosas que antes no funcionaban bien y que hoy, gracias a la tecnología, a las capas de interoperabilidad que tenemos disponibles en Colombia, yo no puedo decir que a todo el mundo se le entregue oportunamente, pero yo sí puedo saber a qué personas se les entregó, a quiénes no y cuándo. Y si los entes de inspección y vigilancia no actúan, es porque no les da, y ahí un poquito grueso, no les da la regalada gana, doctor, porque hoy sí sabemos qué está pasando en Colombia en el sector salud. Bueno, muy bien. Yo creo que ya podemos terminar, Carlos, no sin antes darte las gracias por tu magistral conferencia, por esta puesta al día, porque este es un tema que para nosotros que somos clínicos, la verdad es que no lo manejamos, pero hemos aprendido de cómo la macroeconomía definitivamente va a afectar todas las actividades económicas de la vida, incluyendo la salud, por supuesto, y es una invitación para la adecuada gestión y como bien lo mencionaste, creo que el espíritu de todas estas normas y cambios es mantener siempre la autonomía médica en cada paciente, es hacer lo que cada paciente necesita en su momento, basado en las guías clínicas, y es una invitación nueva para que entre todos construyamos guías, ojalá con el ente rector que es el Instituto de Evaluación en Tecnología en Salud. Mil gracias, Carlos. Con mucho gusto, doctor Oñate. Un saludo muy especial a su equipo y a todos los profesionales que hoy nos acompañaron. Una feliz noche, bendiciones, protéjanse mucho, cuídense. Dale, no. Gracias, hasta pronto. Y bueno, mañana nos vemos en la actividad de la CIN, en donde vamos a discutir las recomendaciones del consenso colombiano de COVID-19 y vamos a hablar de lo nuevo en ese binomio materno, fetal y en pediatría. Así que quédense con nosotros para el día de mañana, 7 en punto de la noche. Nos buscan en nuestros canales oficiales de las redes, por YouTube, por Instagram y en nuestro Twitter, @ASINnacional. Que pasen buena noche y cuídense todos. Bye, bye. Bye.